Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy buenas noches en Argentina para todos los que estén conectados, los que se vayan conectando a esta transmisión en vivo desde el perfil Diego Otoniel Petrone. Soy evangelista de Jesucristo. En esta noche sean todos bienvenidos en el nombre de Jesús. Quiero transmitir una palabra, un pensamiento que vino a trabajar mi espíritu.
una palabra que empezó a ministrar. En la casa de Dios. En la casa de Dios hay muchos déficits, hay muchas cosas que hacemos mal. Y para eso quiero ministrar esta palabra, no con el ánimo ni con el espíritu de mutilar, flagelar, golpear, sino con el espíritu de edificación con el que Jesús, el Mesías, anduvo sobre esta tierra. El ministerio La Gloria de Sion de la ciudad de Luján es un ministerio donde pretende marcar la diferencia, de no ser lo más ordinario, corriente de lo que se consume en la casa de Dios. Entre comillas, digo en la casa de Dios, porque nosotros somos el templo, el lugar de reposo, el lugar de habitación, donde Él viene a morar. Por eso que el Evangelio según Juan dice la palabra de Dios que vendré con mi Padre y haremos morada en Él, cuando me amas y guardas mis mandamientos. Vendré con mi Padre y haremos morada en Él. Pone tu nombre. Y las pretensiones como ministro del Evangelio, como ministro del Mesías, pretendo para mi vida enseñar con el espíritu correcto, ministrar con el espíritu de la verdad, no para agradar a los oyentes, más bien para agradar a Dios, que fue el que nos dio el Espíritu de Dios, que fue el que nos dio de su Espíritu, el que nos proporcionó de su naturaleza, para que podamos hacer su voluntad, para que podamos conocerle y luego hacer su voluntad. Aleluya. Bienvenido, Abba Padre. Abba Padre. Bienvenido. A través del Espíritu Santo te doy la bienvenida, Padre. A través del Espíritu Santo te doy la bienvenida, Señor de señores. Yeshua HaMashiach, Jesús Mesías. Escucha qué lindo. Jesús Mesías. Jesús Mesías. Jesús Mesías. Bienvenido a esta casa. Bienvenido a este lugar de habitación. Bienvenido al lugar de tu manifestación. Bienvenido es tu espíritu. Decile, porque Dios se agrada cuando hablamos palabras que le dan gloria. Aleluya. Y en este día, por mediodía de este día sábado, veía en mi pantalla de TV videos, canciones, y el Espíritu empezó como a inquietar mi corazón. ¿Sabes qué? Aquí en esta plataforma no van a soportar el peso de la verdad que voy a ministrar, así que si no estás listo, quiero pedirte en el nombre del Señor que si no estás apto para escuchar esta palabra, córrete y dale lugar a otro, porque esta palabra es para hijos del Espíritu. Esta palabra no es para gente del mundo,
habrá tiempo para evangelizar al mundo, pero en esta ocasión vengo para edificar a la casa de Dios, vengo para edificar la iglesia con el fundamento de los apóstoles y de los profetas, con el fundamento del evangelio. Voy a hablar palabras de verdad, voy a hablar palabras de evangelio, el evangelio puro, el evangelio que está escrito. No soy el único que ministra la palabra de la verdad. Sé que no soy el único, gracias a Dios, porque podría caer en envanecimiento. Podría yo caer en el envanecimiento que cayó Lucifer, en creer que yo soy la estrella de la mañana, en creer que yo soy el único ministro que habla palabras de verdad. Yo no soy el único ministro que ha recibido la Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. No, hay mucha iglesia sobre la tierra, pero para ese remanente, porque manada pequeña, Jesús dijo, haré grandes cosas, no temas manada pequeña. Es pequeña la manada y Dios quiere que el rebaño del Señor pueda entender cómo acercarnos a Él. Y como venía diciendo, veía videos, salmistas, y hasta que el Espíritu comenzó a inquietar mi corazón. Y en voz alta, como quien no quiere decirlo, pero salió por mi boca una expresión, y dije, yo busco que adoren en verdad. Yo le decía eso al Padre, pero en definitiva, el Padre, por mi boca, me dijo, hijo, yo busco que me adoren en verdad. Y el primero en cuestionarse si yo adoraba en verdad. Y Dios puso esta palabra para poder ministrarla con ustedes. Si sos un hijo del Espíritu, y esto no es manipulación, necesito que abras tu corazón a los hijos del Espíritu de Dios, a los que fueron engendrados por Dios, no por sangre ni por voluntad de varón, sino por Dios. Necesito que compartas esta palabra, que la compartas en grupos, ahora en vivo, que la compartas en el perfil de un amigo, que la puedas compartir en WhatsApp, que la puedas compartir en Instagram, no sé, en la plataforma en que te muevas, en Twitter, compartila, porque hay un emergente de Dios. Hay algo emergente en el corazón de Abba Padre. Él en este momento está diciendo, yo busco que me adoren en verdad. Y para eso voy a usar las Escrituras Sagradas. Y los que saben Biblia saben que lo que dije es lo que está escrito. Pero vamos a leer el Evangelio según Juan, en el capítulo 4. Todos los que son hijos del Espíritu de Dios conocen esta palabra, ¿verdad? La samaritana, cuando se encuentra con Jesús, voy a ir resumiendo el texto para solamente predicar un texto donde quiero realizarme con la ayuda del Espíritu Santo con que fue escrita esta palabra. La samaritana se encuentra con el Señor porque vemos en el versículo 9, 10, que vamos resumiendo, dije, la mujer samaritana le pregunta, ¿cómo siendo tú judío me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? Luego en el verso 10, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él
Jesús te daría agua viva. Señor, dice el verso 11, ni vasija tienes y el pozo es profundo. ¿De dónde pues tienes agua viva? Y todos sabemos que empieza a hablar palabras de misterios con la samaritana y le dice, llama a tu marido, y le dice, marido no tengo, bien has dicho, porque 5 has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Vamos llegando rápidamente al versículo 21, cuando Jesús, este es mi mensaje, le dice San Juan 4:21, mujer, créeme que viene una hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Verso 23, pero viene una hora, y ahora es el presente eterno de Dios. Dice, pero viene una hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, quiere que lo adoren. Aleluya. Verso 24. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La mujer le dice, sé que viene el Mesías, que es llamado el ungido. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Verso 26, Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Hasta ahí las Escrituras, el testimonio de Dios. Quiero realizarme sobre la palabra, quiero desglosarla, quiero ministrarla a tu espíritu. En las iglesias, en los auditorios donde nos reunimos, vemos, excuse me, quiero hablar con sencillez, pero con profundidad. Disculpen, a ver. Ahora sí. Vemos que en el lugar de reunión las personas se manifiestan levantando las manos, cantando, otros con negación, con incredulidad, dependiendo de la revelación de Cristo que cada uno de ellos tenga y dependiendo de la liturgia que ellos aprendieron para adorar. Por eso que Jesús les dice, ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros, ¿quiénes son ustedes? Los samaritanos, los que tenían la ley de Moisés, pero que no eran judíos. Wow, porque la palabra judío tiene una etimología de la palabra hebrea yahudí, y la palabra yahudí significa verdadero adorador. Por eso que Jesús le dice, ustedes no saben lo que adoran, pero nosotros sí sabemos lo que adoramos. ¿Por qué? Y esto no es judaizar, hermanos queridos. Esta palabra es para la iglesia del Mesías. Porque Dios quiere que tú y yo seamos judíos
verdaderos adoradores. Nosotros sabemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Acuérdate que la palabra judío tiene una etimología de la palabra hebrea Yahudí, que significa verdadero adorador. Eso fue lo que me enseñó un maestro prosélito mesiánico cuando evangelizaba por las calles. Sin saber y sin querer me acerco a un hombre que juntaba cartones. Año 2003 aproximadamente. Un hombre de cabello largo, barba larga, característico de la iglesia mesiánica. Y cuando me escucha hablar acerca de Jesús el Mesías, él me dice: tú eres un Yahudí. Y yo le digo: ¿qué es eso? Y me enseña la etimología que les acabo de decir: un verdadero adorador. Y cuando me dijo la palabra Mashiach, mi corazón, mi vientre, mi espíritu comenzó a temblar, porque fue la palabra que el Espíritu Santo puso para glorificar a Jesús en otras lenguas cuando vino y me bautizó en fuego. Él, cuando vino a darme llenura con el Espíritu, sin saber lo que yo estaba hablando, estaba diciendo Mashiach en hebreo y yo no lo sabía. Entonces entendí que yo era un judío, que yo era un verdadero adorador, no porque soy descendiente del linaje de los hebreos, de los israelitas, no, sino porque soy descendiente del primer adorador del Génesis, que es Abraham. Una de las adoraciones más grandes que Dios puede recibir es la obediencia. La obediencia es la adoración más grande que Dios recibe. Por eso que cuando Abraham levanta el puñal para matar a su hijo Isaac, su único, para sacrificar el hijo de la promesa, detén tu mano porque conozco que temes a Dios. Fue cuando la samaritana, aquí en San Juan capítulo 4, es cuando la samaritana dice: me parece, Señor, que tú eres profeta, y también estaba asociando a Jesús como el Mesías que vendría a declarar las cosas que estaba diciendo. Y fue cuando la samaritana reconoce a Jesús como Mesías y luego lo empieza a proclamar sobre todo Samaria. Eso también es adoración en espíritu y en verdad. Adorar no es cantar. Podés adorar cantando, pero adorar no es cantar. Podés danzar como David, pero Dios es el único que conoce las intenciones de cada corazón. Si está adorando o está siendo parte de una función dentro de la casa de Dios. Muchos danzarines hay en la casa de Dios que hacen espectáculo, moviendo estandartes, moviendo vestiduras, exhibiendo su talento, pero muchas veces no están adorando al Padre en espíritu y en verdad. Y no tengo nada en contra, porque yo voy a predicar a ministerios donde hay danzarinas. No tengo nada en contra, porque yo también voy a ministrar a lugares donde hay salmistas, donde hay danzarines. Pero solamente Dios conoce cuando alguien adora en espíritu y en verdad. Nótese que la samaritana tenía la ley de Moisés, al igual que los judíos. Pero los samaritanos creían que adoraban, pero no sabían lo que adoraban. Y hay mucha iglesia de Jesús
sobre la tierra, en esta generación, que manifiesta en el lugar de reunión con los hermanos, manifiestan lágrimas, manifiestan adoración, entre comillas, manifiestan quebrantamiento, pero en sus casas manifiestan todo lo contrario. No levantan las manos, no se arrodillan. Y la Biblia a esas personas las llama hipócritas. Es fuerte cuando somos confrontados no por el predicador, sino que cuando estamos en la intimidad de nuestras casas, vemos que no nos podemos arrodillar, no podemos guardar los mandamientos en los momentos de adversidad. No reconocemos nuestros pecados, nuestros errores, no perdonamos ni pedimos perdón, porque también, déjame decirte, iglesia, que pedir perdón a tu hermano, pedir perdón a Dios, eso también es adoración. Reconocer tus pecados y pedir perdón al que ofendiste y pedir perdón a Dios en primer lugar, eso también es adoración. Reconocerse delante de Dios. Pedro en la barca: Señor, apártate de mí porque soy pecador. No temas, porque desde hoy te haré pescador de hombres. Jesús se sintió adorado cuando Pedro reconoció un apóstol, aleluya, cuando Pedro reconoció su condición de pecado, pecador, le pidió un pecador al Mesías: apártate de mí porque soy pecador. Eso también adora, eso también es adoración, eso también es adorar en espíritu. Es tu espíritu de hombre el que adora en verdad. No se adora con mentiras, se adora con verdad. Cuando vas a llevar una ofrenda al altar, primero reconcíliate con tu hermano y luego deja la ofrenda en el altar y perdona a tu hermano. Eso también es adorar. Hay mucha gente que no me quiere escuchar porque hablo palabras de verdad, así como las hablaba el Mesías, porque así están escritas. A Jesús en su generación lo aborrecieron. A ustedes, mis discípulos, también los aborrecerán. Si a mí me recibieron, a ustedes también los van a recibir. Si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. Si yo hago estas obras, ustedes, los que creen en mí, también las harán, y las harán aún mayores, porque somos engendrados por el mismo Espíritu de la verdad. Jesús, cuando habla en San Juan capítulo 14, San Juan capítulo 16, cuando habla acerca del Espíritu Santo, como el Paráclitos, el ayudador, el consolador, Él también dice: el Espíritu de la verdad, el cual procede de mi Padre. Él les enseñará, Él los guiará hacia toda verdad, y Él les recordará todas las cosas que yo les he enseñado. Cuando hablamos con el Espíritu de la verdad, el Espíritu que procede del Padre de las luces, cuando hablamos con el Espíritu de Dios, o nos van a recibir o nos van a rechazar. ¿Y sabes qué? Aquellos que escuchan la palabra son de la fe, pero aquellos que no escuchan la palabra, dice la Biblia, que no son de la fe. Porque así como Abel y Caín, hay generaciones dentro de la casa de Dios
como Juan el Bautista decía al pueblo judío, profeta de Dios para el pueblo judío que habría de venir para abrir el camino, para enderezar los caminos torcidos y para allanar los caminos que están escabrosos, para manifestar la gloria de Dios. Y él les decía, generación de serpientes, generación de serpientes. La palabra generación es genes, proviene de la palabra genes, generación de serpientes. Le estaba diciendo, hijos de la serpiente antigua, a un pueblo judío que tenía la ley de Moisés, que eran más hijos del diablo con apariencia de piedad, que iban al templo a adorar, pero eran hijos de Satanás. Por eso que Jesús tuvo que decirle, un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos caerán en el hoyo profundo. Estoy hablando a la iglesia para tratar de enderezar los caminos torcidos con el espíritu y con el poder de Elías, con que vino Juan el Bautista. Aleluya, porque no tengo síndromes de Juan, pero Cristo puso su Santo Espíritu. El Mesías derramó su Santo Espíritu, como dice la Biblia, que Dios le dio el Espíritu Santo a los que le obedecen. Dios no deposita su Espíritu en lugares inmundos. Aleluya, Dios deposita su Espíritu a aquellos que Dios por predestinación sabía que le habrían de obedecer. Por eso que si todavía no recibiste al Espíritu, no sos del Mesías. Y hay mucha iglesia que va a cantar, que va a levantar las manos, que se arrodilla como lo hacen otras religiones, pero que no son nacidos del Espíritu. Por eso que Juan capítulo 3, el Señor es el que habla con Nicodemo, a un rabino, a un maestro de la ley de Moisés, a un principal, a un príncipe de la sinagoga, al maestro más grande que tenía en ese tiempo, aleluya, Jerusalén. Y él le dice, siendo tu maestro, ¿no sabes? ¿No entiendes? Te es necesario nacer de nuevo. Y hay mucha iglesia que Dios no recibe la adoración porque todavía está viviendo en la carne. La carne es el símbolo del razonamiento. La carne es símbolo de las emociones. Pretendemos adorar a Dios con nuestro intelecto. Pretendemos adorar a Dios con nuestra razón humana, pero la palabra del Señor dice que no podemos andar en la carne y agradar a Dios. Y muchas veces no estamos pecando, no estamos fornicando, no estamos adulterando, no estamos en borracheras, no estamos en estas obras manifestadas de la carne, pero sí estamos pretendiendo adorar a Dios con nuestras emociones, con nuestra sabiduría humana. Estamos pretendiendo dirigir la obra de Dios como se ha visto tantas veces, 5 coros, 4 canciones lentas y después la palabra, la ofrenda y nos vamos a casa. Liturgia evangélica. Adorar es estar, como dice la Biblia, la palabra de Dios. Cuando tú ores, cerrada la puerta.
cerrada la puerta. Adorar no es estar exhibiendo lo que estás haciendo para Dios. Adorar a Dios es estar con la puerta cerrada y tu Padre que te ve en lo secreto de tu interior te recompensará. La Reina Valera dice, te recompensará en público. Pero los manuscritos más antiguos hallados en el Mar Muerto no dice la palabra público. Eso fue añadido por Cipriano de Valera. En los papiros más antiguos no está esa palabra público. Pero si querés que Dios te exalte en público, tenés que estar en los secretos de tu interior con Dios. Conocido por Dios y no por los hombres. Porque Dios enaltece y Dios abate, humilla, empobrece, enriquece. Dios es el que levanta al pobre del muladar de la tierra y lo hace sentar entre los príncipes de su pueblo. Es Dios el que levanta, es Dios el que reconoce a sus hijos, es Dios el que da testimonio diciendo, este es mi hijo. Hijos del Espíritu, porque es el mismo Espíritu de Dios que da testimonio con tu espíritu diciendo, Abba, Padre. Mamá, Shama, Abba, Padre. Abba, Padre, es tu espíritu en el Espíritu de Dios, amalgamado con el tuyo, en unanimidad, en un solo sentir, en un solo acuerdo, diciendo, Abba, Padre, Dios, Jehová es mi Padre. Es el testimonio del Espíritu Santo, atestiguando a tu espíritu que Jesús es el Mesías. Por eso que la samaritana dijo, me parece que tú eres profeta, y luego se le revela que estaba hablando las palabras del Mesías, y fue cuando Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Luego, como fruto de un encuentro con Dios, adoró al Mesías, proclamándolo sobre toda la aldea de Samaria. Amaiso, rema, dice el Espíritu, esta es la palabra de Dios para ti, iglesia. Estoy buscando, dice el Padre, a mí y a ti, verdaderos adoradores, verdaderos, porque hay adoradores de mentira, que no saben lo que adoran. Adoran de lo que le enseñaron sus antepasados, usando el nombre de Dios, hablando de Jesucristo, pero no saben a quién adoran. Adoran más al Dios del vientre que al Dios de los cielos, porque ellos acaban diciéndole a Dios, el Dios del vientre es el que le dice que se haga mi voluntad y no la tuya, en vez de decirle que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, le decimos yo hago lo que quiero. Pero adoran en la iglesia, levantan sus manos, se arrodillan, hacen peregrinaciones por 60 kilómetros, se flagelan el cuerpo, pero ellos terminan haciendo su voluntad. Triste. Por eso que el Padre nuestro dice que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres.
cuando eras joven tomabas tus ropas y te ibas donde querías, pero cuando seas viejo, otro te tomará de tus ropas y te llevará donde no quieras, anunciándole cómo habría de morir. Adorar es hacer la voluntad de Dios. A ver, alma mía, adorar es hacer la voluntad de Dios. Adorar es obedecer a Dios. Adorar es, como ejemplo, Jesús en el Getsemaní. No quería ir, quita de mí esta copa, pasa de mí esta copa. No quería ir a morir. Sus emociones, su alma, su intelecto, su humanidad, 100% hombre, 100% Dios, estaba batallando, diciendo: no quiero ser flagelado, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Eso es adorar al Padre. Eso es adorar en verdad cuando reconocemos nuestras debilidades, por más ungidos, porque podemos estar ungidos para hacer sanidades, para hacer milagros, para profetizar, para hablar en lengua, pero a la hora de obedecer en medio de la aflicción, aún el sabio es atontado, dice el Proverbios. Y cuando la semilla, la palabra de Dios, a través de las aflicciones se ahoga, entonces no podemos dar fruto y no podemos adorar. Vamos a reconocernos para cerrar la transmisión. Vamos a reconocernos delante de Dios que hemos sido como hipócritas. Hemos sido como sepulcros blanqueados, que luego de pelear con nuestras esposas, luego de pelear con nuestros padres, de pelear con nuestro prójimo, vamos al lugar de reunión, nos arrodillamos, levantamos las manos y algunos predicamos en esta condición paupérrima. Y somos más hijos del infierno que de Dios, pero vamos a predicar, pero vamos al templo, sin reconocernos, sin reconocer la condición de hijos, que estamos comiendo comida de cerdos como el hijo pródigo. Vamos a volver a casa del Padre. Vamos a volver a la casa del Padre, reconociendo que no somos dignos de sentarnos en su mesa. Eso también es adorar. Eso también es adorar, reconocer de que no somos dignos de su presencia. No somos dignos de su presencia, no somos dignos. Pero Isaías, el profeta de Dios, en el capítulo 53, dice que Él, el Señor, vería el fruto de su aflicción. Nosotros somos ese vástago. Tú y yo, iglesia, somos el retoño de las aflicciones, somos el fruto, somos el galardón que Dios el Padre entregó a su Hijo. Y gracias a sus aflicciones tenemos dignidad y tenemos entrada por su llaga, tenemos entrada al Padre. Por eso que quiero poner la balanza, para no solo mostrarte la enfermedad, sino también mostrarte el remedio, que es Jesús. Porque gracias a sus padecimientos, gracias a su sacrificio, el justo se dio por los injustos. Él vino por los que tenían necesidad de médico, no vino por los que eran sanos, aunque todos estaban enfermos.
porque no hay ni un justo ni aún uno que haga el bien y que no peque. Aleluya, eso dice Pablo a los romanos en el capítulo 3. Aleluya, por eso vamos a reconocer nuestra condición y vamos a alabarnos, vamos a justificarnos en el justo que se dio por el pecador. De la macantarrema ne cantanacagua. Entonces el Señor llenará tu boca de risa, iglesia, y seremos como los que sueñan cuando nos haga volver de la cautividad en la que estamos. Seremos como los que sueñan, iglesia, cuando te vuelves a mí, yo me volveré a ti, dice el Padre. Iglesia, esta palabra es para ti. Él quiere que demos frutos dignos del arrepentimiento. Mateo capítulo 3, verso 8 dice: dar pues frutos dignos del arrepentimiento. Dios pretende que tú y yo, iglesia, le demos a Él frutos dignos. Dios, con su mano aventadora, está purificando a esta generación. Es una palabra que vengo predicando en forma itinerante, en forma intermitente, desde el año 2018, donde Dios abre una visión espiritual y me muestra que estaba predicando Mateo capítulo 3, verso 8, y añadiendo el Espíritu de Dios: hagan frutos dignos del arrepentimiento, porque vuelvo pronto. Eso es lo que decía el Espíritu de la profecía, que da testimonio de Jesús como Mesías. El Espíritu de la profecía, en aquella visión del día 31 de enero del año 18, me decía, veía y oía que yo decía por el Espíritu: el ungido, el Cristo, el Señor, vuelve pronto. Antes de la pandemia, el Espíritu estaba llamando a la iglesia. Como Juan el Bautista, estoy hablando a la iglesia, no estoy hablando al mundo que no le puede recibir porque no le ve y porque no le conoce. No oro por el mundo, Padre, oro por los que me diste, porque Jesús primeramente está velando por su iglesia que ganó por su sangre. Nosotros tenemos que velar, nosotros tenemos que ir hacia el mundo, porque a través de nuestra palabra, a través de nuestra predicación, ellos creerán, como un día tú y yo hemos creído, por el oír la palabra, con fe. Así que, iglesia, reconócete cada vez que vayas al lugar de reunión. Empieza a practicar en tu casa para luego hacer en público lo que haces en intimidad. No te permitas ser un sepulcro blanqueado, porque los sepulcros tienen olor a podrido. Un hijo de Dios se puede percibir. Alguien que camina por el Espíritu del Señor puede discernir, puede entender, puede ver, tiene ojos abiertos, porque el fruto se desgusta. Somos cartas abiertas, somos leídos por nuestros hermanos y por nuestro prójimo que está afuera. Sí, iglesia, la gente puede distinguir el fruto
que tú y yo damos. San Juan capítulo 15 dice el Señor: los he puesto para que vayan y lleven fruto, y para que vuestro fruto permanezca. Entonces pida lo que quiera y se le dará. Es cuando damos frutos, es cuando estamos adorando al Padre, porque somos como árboles plantados por Dios. Así como en el plano natural los árboles cada temporada se renuevan en su fruto, así Dios nos plantó para que demos fruto y luego demos más fruto y luego sigamos dando más fruto, seamos podados para luego dar frutos. Eso, iglesia, es adorar a Dios. Un hombre y una mujer que dan fruto para Dios, frutos dignos luego del arrepentimiento. No es suficiente arrepentirse, dejar el camino de la impiedad y caminar por el camino de santidad, sino que caminando por la santidad, en el camino llamado santidad, es por donde tenemos que dar frutos, frutos dignos, frutos de labios que confiesen su nombre. Escucha, frutos de labios, no solo palabras, sino que en las palabras se vean los frutos. Aleluya, Maiso. Hay una unción tremenda, Espíritu Santo. Ama, Shamaiso. Ey. Abba, Padre, declaro en el nombre de Jesús, yo bendigo a la iglesia, Padre, a la iglesia de Cristo, a la iglesia que está en las naciones, en Argentina, en Iberoamérica, en Asia, Oceanía, en Europa, en África, en los 5 continentes de la tierra. Yo envío esta palabra. Envío esta palabra para que la iglesia comencemos a adorar en espíritu y en verdad, porque en definitiva tú y yo, iglesia, seremos creíbles, creerán en Cristo por nuestro fruto. Cuando vean que nos amamos unos a otros, el mundo va a creer. Hay mucho para desglosar porque el Espíritu de Dios está fluyendo. Adorar al Padre también es amar a tu hermano, porque el que aborrece a su hermano es un homicida. Porque el que llama, y lo digo para mí porque muchas veces me he enojado con hermanos, y dice que es culpable de juicio y del infierno. Adorar al Padre es perdonar a tu hermano, como habíamos dicho en el comienzo, que te ofendió. Si no, seremos como San Cayetano, un santo de la Iglesia Católica, que daba ofrendas a los pobres, pero vivía como quería. Y lo han canonizado por esto, hermanos. Pero nadie se podrá presentar en el tribunal del Mesías con justicia propia, sino justificado por Él. Así que, iglesia, es un llamado en el nombre de Jesús. Es un llamado para adorar en espíritu, pero en verdad. Gracias a todos los que se han conectado. Voy leyendo aquí debajo: hola Mari Sansalone, querida. Gracias por tu saludo, siempre es un honor verte conectada.
Evangelista Sánchez Quintero, bendiciones también para ti desde Argentina, desde la ciudad de Luján. Te saludo, Evangelista Sánchez. Gracias, Mari, por tus comentarios. Les pido en el nombre de Jesús, de quien yo soy y a quien yo sirvo, acuérdate de esta palabra: adorarás y servirás. Es el mandamiento de Dios, adorar y servir. No se puede adorar sin servir, no se puede servir sin adorar, porque servir también es adorar, porque el que me sirva, dice la palabra de Dios, que el que me sirve a mí, yo lo amaré, mi Padre lo amará y yo lo amaré y me le manifestaré a él. Mira lo que hace el servicio. Aleluya, comparte esta palabra, por favor. Quiero bendecir a la iglesia, quiero bendecir a la iglesia que está en la ciudad, quiero bendecir a la iglesia que está en Argentina, quiero bendecir a la iglesia que está en Iberoamérica, quiero bendecir a la iglesia que está en Norteamérica, que está en el Canadá, en Estados Unidos. Quiero bendecir a la iglesia que está en Asia, en Oceanía, en África, bueno, en los 5 continentes que hablen español. Comparte esta palabra. En el nombre de Jesús, los bendigo a todos y gracias por estar conectados. Dice la palabra de Dios, y con esta palabra cierro la transmisión: mi paz les dejo, dice el Hijo de Dios, mi paz les doy, que no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Shalom.